Es altamente valorada es porque es un psicoestimulante. La otra es que es un anestésico periférico, y la última que es un poderoso vasoconstrictor. Veamos. ¿A qué se debe que la cocaína tenga esta propiedad de ser un poderoso neuroestimulante? Lo primero que tenemos que decir es que cualquiera sea la vía de administración que se tenga para la cocaína, puede ser esnifada, puede ser, es soluble al agua, así que puede inyectarse, o tratada con bicarbonato, se puede cristalizar y formar lo que se llama el crack, que es fumada. Después hay otras formas. Puede ser que sea también. Intravenosa. Así intravenosa puede ser también. Sí, soluble en agua. Se ponen soluble y se llama comúnmente llamado el pico. Entonces, de esto derivan algunos términos corrientes. Por ejemplo, la palabra, la categoría cheto, por el cual se designa un determinado tipo de personalidad, deriva de el italiano pinchetto, que se pincha. es decir, gente que se administraba sustancias vía endovenosa. Sí. O sea que lo estamos. Sí, yo ya la conocí, la historia esa estaba buena. Está muy ¿La buena. conocía? Sí, me la habían contado. ¿Eh? Me la había contado mi viejo. ¿Y tu hijo cómo la...? ¿Por qué? ¿Qué hace tu hijo? ¿Cómo? Es anestesista él. Pero me la contó porque parece que sabe de todo, entonces me la contó. Pincheto. Pincheto. Bueno. Los que se pinchaban eran los de la clase alta también, por eso. Claro. Claro, de ahí. Pero yo casi me muero, porque ella está en la escuela, así que tenés un cuadro. Hola. Entonces, yo le decía que cualquiera sea la vía de ingreso de la cocaína al organismo, tiene una propiedad que es pasar rápidamente la barrera hematoencefálica. Ingresa, cualquiera de todo esto ingresa en sangre. Si vos lo metés, te pinchás, ingresa directamente al circuito sanguíneo. Si NIFA también pasa a sangre a partir de los pulmones, ¿no? Si lo fumás también. Entonces, todo eso ingresa al torrente sanguíneo y tiene la propiedad de pasar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera protectiva que tiene el cerebro para evitar que ingresen al mismo sustancias que lo puedan alterar. Pero la cocaína y otros psicofármacos tienen la propiedad que pueden perforar la barrera hematoencefálica y entonces van directamente al sistema nervioso central. Y estábamos diciendo
¿Por qué se transforma en un sobreestimulante? Porque la cocaína va a funcionar en el... Ustedes recuerdan el modelo de transmisión del impulso nervioso. ¿Recuerdan el axón? La huella sináptica y los neurotransmisores que transforman la información bioeléctrica en información bioquímica. Se conectan los neurotransmisores, pasan por la hendidura sináptica. Si la tienen ahí, tienen el material ahí, fíjense. A ver. Yo contesto, pero me preguntaban el otro día el material que le iba a dejar. Yo contesto que no tiene. Ah, claro, mira, sí, esto se lo podés. Todo lo que hemos visto la clase pasada. Ahí. Y este también nos había dado acá saliendo de nicotina para el taller. Bueno, que no. Porque ellos preguntaban qué material iba a dejar. Con la supervisora de la escuela, Sí. me hablaba del plan Llegó. y del protocolo que tiene con el socioeducativo. Una mentira muy grande. Yo que no me acordaba que yo había escrito esto. Ya no se acuerdan todo lo que hace, todo lo que escribe. Ahora lo podés poner en el libro, Horacio. Todo lo que prepara, lo que tiene, yo encontré un montón de maneras. Yo lo voy a buscar, lo debo tener en algún... ¿Ese cuál Si es? no, después te lo pido, lo voy a fotocopiar. Para los docentes. Porque... No, él nos dio esto hace mucho ya. A ver. Bueno, Se le había dado la clase pasada la cocaína. Sí, cocaína. a ver, permiso. El único. La que te espera. Acá, 23. fíjese en este. Esta es la brecha, la brecha sináptica. Por adentro. Mira, lo que separa la terminal de un axón con una dendrita, se forma una brecha. Acá llegan, se liberan neurotransmisores que se conectan con la dendrita de la neurona siguiente. Yo no tomo porque temo contagiar. Apestando. Bueno. ¿Estamos? Es más complejo ahí. Generalmente los especialistas hablan de una situación como una especie de llave, ¿no? Pero bueno, ¿Se tapó? ¿cuál es normalmente cuando la liberación de algunos neurotransmisores se produce por efectos de una actividad corriente del ser humano? Por ejemplo, cuando estamos frente a una situación de peligro, el organismo nuestro libera adrenalina y noradrenalina. ¿Por qué? Porque esto le permite prepararse para la lucha. Se produce una tonificación de los músculos, sensación... Una pregunta, profe. La adrenalina que tal vez las personas te dicen cuando tienen una situación de miedo, larga esa adrenalina. ¿Puede ser que las personas estén siempre el largar un dolor? ¿Cómo se largando se dice? Sí. ¿Cómo? ¿Que la persona? Una persona está siempre emanando ese olor a adrenalina continuamente. No. Pasa que la adrenalina y la noradrenalina, aparte de ser neurotransmisiones, son hormonas. Entonces constantemente están... Nosotros todos tenemos un cierto... Son hormonas.
para funcionar equilibradamente tenemos que tener un cierto nivel de concentración de neurotransmisores en sangre. Dopamina, serotonina, epinefrina, adrenalina, GABA, endorfina. Porque cuando se alteran los niveles, para más o para menos, se producen entonces alteraciones psicopatológicas que se van a expresar en el estado anímico, o muy excitado o muy deprimido. Cuando pero además de esto, cuando el organismo está sometido en una situación, por ejemplo, traumática, libera adrenalina y noradrenalina. Esto inunda la hendidura sináptica y después el propio organismo tiene diversos mecanismos para recapturar la adrenalina que está en esto y volverla a un nivel adecuado o eliminarla. Hasta ahí, o sea, vos ves, participás de una acción traumática, liberas adrenalina, y después pasó la situación traumática y vos bajás. El propio organismo se encarga de recapturar la adrenalina sobrante que está en las hendiduras sinápticas y vos bajas. ¿Qué efecto causa la cocaína? La cocaína opera en este nivel. ¿Qué es lo que hace? Tiene una propiedad que inhibe la recaptura de neurotransmisores como dopamina, serotonina y adrenalina. O sea, en vez que el organismo, cuando está sobresaturado de estos neurotransmisores, los pueda recapturar o eliminar naturalmente, la cocaína lo que hace inhibe esto. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces la hendidura sináptica está sobresaturada de neurotransmisores como dopamina, serotonina y como adrenalina. Por eso al estar sobresaturado se producen estas situaciones de neuroexcitación. Esta situación de neuroexcitación se prolonga el tiempo, durante un tiempo que está relacionado con la cantidad de cocaína que se haya ingerido, la concentración de cocaína en sangre, los niveles de tolerancia que maneje la persona, el grado de pureza que pueda tener la cocaína, pero que generalmente término medio en una dosis media que no sea letal, porque una dosis letal que te puede producir una sobredosis y te produce un infarto de miocardio y un infarto cerebral. Cuando hay demasiada cocaína, ¿viste? O muy concentrada, te puede producir esto. Pero una dosis media para un ser humano, esa persona, más o menos, el efecto le puede durar alrededor de 2 horas, ¿no? Más o menos. Y después se produce, después sí empiezan a operar los mecanismos de recaptura de
los neurotransmisores y la persona baja. Esto en la jerga tienen bajón. Esto lo que hace que hay dos temas. Primero, que la cocaína genera rápidamente, se puede generar mecanismos de tolerancia, o sea que rápidamente vos podés empezar a consumir y en la semana ya tenés un alto nivel de tolerancia y podés consumir mucho. Y por otro lado, al bajar, se siente el efecto que se llama craving, que es la falta de, que es lo que te impulsa a volver a consumir. Y esto es lo que hace que a veces el consumidor de cocaína empiece a consumir en forma compulsiva. Porque no aguanta la parte de la abstinencia, entonces quiere más y más. ¿Cómo? No tolera la abstinencia y Claro, quiere consumir más. no se tolera la abstinencia. Entonces, entre los efectos indeseables que puede producir el consumo de cocaína por esta condición, estamos hablando recién del efecto neuroestimulante que tiene la cocaína, ¿no? Se pueden producir problemas de tipo cardiovascular, hipertensión, taquicardia, puede haber angina, infarto agudo de miocardio, arritmias, aumento de la demanda de oxígeno, problemas en la aorta, isquemia en los vasos nasales. ¿Qué es? Sí, en los vasos nasales por efecto de el vasoconstricción, los vasos nasales todos se contraen y se produce una especie de ulceración de la mucosa. Por eso es que se produce, y por eso se producen agujeros en el. Úlcera, no se produce. Se muere el tejido porque no le llega oxígeno, nada, sangre. ¿Viste? ¿Por qué se habla cuando por lo menos este es un método antiguo, total, que por ahí algunos legisladores lo tiran arriba de la mesa, para comprobar si alguien es cocainómano, se le pide que se haga una rinoscopía. Te examinan con el rinoscopio. Es un método antiguo. A veces en la entrevista de trabajo, yo me acuerdo, me dicen, mira para arriba. En la entrevista de trabajo, los médicos me dicen, mira para arriba y te miran. ¿Te miran la nariz? Te miran la nariz, te miran el paladar, que me buscan, digo yo, ¿viste? Ahora yo escuché una noticia esta semana que Telecom le va a pagar el tratamiento a sus empleados, los que sean adictos. Les escuché que le va a pagar el tratamiento. Lo escuché. Ahora no sé qué pasará. Y pero si la obra social se lo paga. Bueno, a ver, salió a hablar un tal Legalmente Quintanilla. todos los empleadores deberían. Sí, Legalmente todos los empleadores deberían Sí, pero cubrir cualquier salió tratamiento. como una gran novedad. No los echan a miércoles. Merchandising. Bueno, Sí. la otra cuestión es trastornos psiquiátricos, aumento de ansiedad, agitación psicomotora, agresividad, ideación paranoide, delirios y alucinaciones, insomnio y conducta estereotipada. Es bastante corriente en el consumidor de cocaína
la aparición de fantasías paranoicas. El mambo negro. ¿Eh? El mambo negro, ¿te acordás que al principio le decíamos el mambo negro? Cuando le agarraban todas esas ideas paranoicas. Sí, el mambo negro, sí, para eso, o cuando consumen alucinógenos que tienen situaciones delirantes tremendas, ¿no? A propósito de esto, leí que allá por 1800 y pico, casi cerca de 1900, los consumos de cocaína habían producido situaciones alucinatorias por las cuales los consumidores sentían que tenían insectos debajo de la piel y que muchos se habían producido lesiones tratando de para escarbar que hay adentro. tratando de sí, sacarse los bichos, ¿no? Pero yo me quería referir a las fantasías paranoicas, ¿no? Esto es bastante común. El consumidor que ya tiene un tiempo recorrido de cocaína tiene una actitud así de persecuta muy notorio. Yo me acuerdo una pareja que atendí que para consumir se encerraban en la pieza, se cerraba con llave y después se tapaban. Buenas. Después se tapaban con frazada y abajo de la frazada otra vez otro muchacho que teníamos nosotros acá en el centro de día, había consumido, estaba en un bar se iba acercando la noche y estaba sentado en la mesa y empezó a perseguirse con que un tipo que estaba en la otra mesa era un tipo de la DEA que lo estaba siguiendo. Y se levantó y apenas cuando el otro ni esperaba, se descuidó, le metió un botellazo en la cabeza, lo dejó seco y lo dio rajando. O sea que estamos hablando de una de las consecuencias que tiene el consumo de cocaína, que es generar altos niveles de paranoico, ¿no? Profesor, una pregunta, ¿y eso alto grado así de paranoia, eso supongo que hace 10 años que consume y tiene ese Sí. ¿Cómo? El despertar que tiene una situación tan paranoica, tan fuerte, ¿es porque 10 años de consumo, 20 años de consumo o simplemente 5 años Y eso de consumo? depende. Según la cantidad que consume. Vos podés hacer 10 años consumiendo, pero si consumís nada más que los fines de semana es una cosa. Podés estar hace un año o 2 que estás consumiendo y si consumís todos los días es otra cosa. Por eso, todos los datos ustedes los tienen que correlacionar. No pueden tomar un solo dato. Tienen que correlacionar el tiempo de consumo, la frecuencia, la cantidad, la calidad, el paciente, el estado del paciente, la edad, hasta el peso juega. Hasta el peso juega, ¿no? O sea, tienen que, cuando ustedes analicen un caso, tienen que tomar en cuenta todas las variables que están en juego. Y además hay algo que es a veces imposible evaluar, que son los niveles de tolerancia que tiene cada organismo.
Y muchas de estas cosas están vinculadas con el aspecto genético. Y eso, ¿quién sabe cómo está uno en ese terreno? Bueno. ¿Hay que hacer igual un estudio de eso o no? ¿Es necesario hacer un estudio de eso del paciente? Mirá, que yo conozca no se hacen estudios genéticos de pacientes, por lo menos no es corriente acá, en el medio nuevo. Sí. No sé si en Buenos Aires en algunos casos especiales se puede hacer, porque son estudios muy avanzados, ¿no? Ah, claro. No, pensé que se utilizaba como No, corrientemente no se hace. protocolar, digamos. Bueno, otras alteraciones son neurológicas, como pueden ser ictus, convulsiones, vasculitis y hasta se puede llegar a una situación comatosa. La de convulsión hay que tenerlo muy presente en el paciente cocainómano, que tienen un cierto recorrido. ¿Por qué? Porque el consumo reiterado de cocaína produce un alto nivel de irritabilidad en el cerebro. Y entonces es corriente que el cocainómano haga algún cuadro, cuando tiene un recorrido, haga cuadro convulsivo. Por eso siempre cuando ingresa un paciente, generalmente con estas características, entre la medicación que se le administra es un anticonvulsivante, por este riesgo que tiene el cocainómano. Y otros síntomas son la dilatación pupilar o miriasis, sudoración, temblor, aumento de la temperatura corporal, náuseas, vómitos y este rechinar de dientes o brucismo. Horacio, yo te quiero hacer una pregunta. Los temblores, eso y la sudoración, ¿es cuando la deja o mientras está consumiendo? No, mientras está consumiendo. Después puede haber reacciones por falta de droga, pero mientras está consumiendo, ¿por qué? Porque son reacciones que se producen a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Tiene que ver con que es vasodilatador. ¿Eso? ¿Con las convulsiones? No, este es otro mecanismo. Ahora vamos a hablar de los vasodilatadores. El otro mecanismo, el mecanismo es porque, a ver, yo le estaba explicando recién, hay un exceso de impregnación en el sistema nervioso central de dopamina, serotonina y de adrenalina y de epinefrina, que es noradrenalina. Cada uno de estos produce un efecto neurobiológico, ¿no? Y es típico, entre otras cosas, esto que ustedes en la jerga van a conocer que alguien está duro, porque son efectos que se producen por alteración del sistema nervioso autónomo y no puede controlar el paciente esto, ¿no? En el caso que yo conté la vez pasada, que era el alumno que cuando tomaba, el alumno que contaba yo la vez pasada que iba a la escuela y cuando tomaba cocaína venía y estaba con la mandíbula tic, tic, tic. Él te hablaba, no, porque tomé verga, y
Esto es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Claro, Y ahí después se se le producen pasaba, pero estaba ictus bajo. y también Incontrolable respirar de era. diente, el brucismo. Es interesante tener presente algunos efectos que produce la interacción con otras sustancias psicoactivas. La más corriente con el alcohol, que produce va a producir un metabolito específico que se llama cocaetileno. ¿Cómo? Cocaetileno. 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 ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque a partir de la producción de este metabolito, cuando uno consume cocaína, tiende después a consumir alcohol. Y cuando uno consume alcohol, tiende a consumir después cocaína. Por eso una de las cosas que nosotros le recomendamos a las personas que están en recuperación es por consumo de cocaína que se cuide muchísimo al tomar alcohol. Que se cuide de tomar alcohol. Porque el alcohol induce la recaída. Por eso. ¿Eh? Esto por un lado por la configuración del metabolito cocaetileno, pero también al ser alcohol un depresor del sistema nervioso central, cuando el tipo consume alcohol, pierde el control sobre los mecanismos de autorregulación. Y entonces está más inerme frente al deseo de consumir cocaína o otras cosas. Se va oscureciendo el papel del lóbulo frontal, el tipo no puede controlar su comportamiento y por eso nosotros le recomendamos a la persona que está en tratamiento que evite consumir alcohol, porque es causal de recaída el consumo de alcohol. Como desinhibidor sería. Claro, porque es No venimos solo a consumir y consumo tomando, total no me di cuenta que tomé fuego. es un inhibidor de funcionamiento comunicado. Sí, me refería que, sí, por un lado es inhibidor y por el otro lado desinhibe la personalidad. Lo desinhibe en el sentido de que claro, los límites se los tornan difusos. Pues sí, ¿por qué el alcohol es desinhibidor? Ustedes recuerden la configuración del sistema nervioso central. La corteza y acá abajo cerebro medio. El cerebro medio es el que rige los comportamientos más elementales y primitivos del ser humano. La sed, el hambre, el sexo, la ira. Cuando se empieza a tomar alcohol, se empieza a inhibir el funcionamiento de la corteza. Al inhibirse el funcionamiento de la corteza, se queda liberado el funcionamiento del cerebro medio. Por eso el tipo es más desinhibido, porque esto está funcionando
sin el control cortical. Bueno, veamos entonces otra de las propiedades importantes que tiene los efectos importantes que tiene el consumo de cocaína. Nosotros dijimos de que una de las propiedades de la cocaína es ser un poderoso vasoconstrictor. Esto quiere decir que cuando ingresa, ¿no es cierto?, al circuito sanguíneo, va produciendo, ¿no es cierto?, un cierre de todo el sistema arterial. Esto inmediatamente produce algún efecto. En primer lugar, eleva la presión arterial, porque vamos a suponer que el agujero de la arteria se hacía al cerrarse, la sangre para pasar eleva la presión arterial, y si hay un gran nivel de vasoconstricción puede producir infartos. Pero esto cuando llega a nivel cortical, la célula la célula neural, ¿de dónde se alimenta? Se alimenta de aquello que transporta la sangre. Son mecanismos complejos, incluso se oxigena con la sangre. Pero por efecto vasoconstrictor, las pequeñas arteriolas que irrigan la corteza cerebral se van cerrando en determinadas zonas y se va a producir muerte neural, que se llama apoptosis. ¿Cómo? Apoptosis. Apoptosis. ¿Dónde es más evidente? ¿Dónde es más evidente este mecanismo de muerte neural? ¿Dónde afecta fundamentalmente? El lóbulo frontal. Tienen, a ver, permiso. ¿Tiene que ver? Acá, aquí está. Toda esta zona. El lóbulo frontal. Si se hacen estudios, acá, ¿ves? Si se hacen estudios de neuroimagen, se puede comprobar que hay zonas del lóbulo frontal que están profundamente afectadas en consumidores de cocaína de larga data. ¿Cómo se expresa esto? Va a aparecer esto que en la clínica se llama síndrome de desfrontalización. Alteración del lóbulo frontal. Con Síndrome de desfrontalización. Con algunas
consecuencias. El síndrome de desfrontalización comprende varios síntomas, ¿no? Alexitimia, anosognosia, anedonia. ¿Anedonia ¿Eh? qué significa? Hedonismo es disfrutar, placer. A es negación. Ah, una canción de Charlie. ¿Mm? Que no me la Trastornos en la ejecución de tareas, síndrome amotivacional. Veamos, a ver, ¿qué es la lexitimia? Es la incapacidad de experimentar sentimientos. En general, el consumidor de cocaína está anestesiado. No solamente anestesiado orgánicamente, sino anestesiado emocionalmente. Me acuerdo un chico que teníamos en tratamiento, que él decía en uno de los grupos, un chico de 20, 21 años, una familia laburante, buena gente, los padres y la madre. Y él decía, en el grupo decía, dice, Horacio, yo sé que la tengo que querer a mi madre. Siempre no siento nada por ella. Estaba totalmente anestesiado. Por esa razón se pueden entender muchas de las acciones que cometen personas que están trastornados por el consumo de cocaína. Profesor, una pregunta. Y bueno, ese síntoma, ¿sí? ¿Eso se puede recuperar con medicación? Con amor. Se revierte Vamos a dar para todo. ¿Cómo? revierte con la abstinencia y con tratamiento. Hay pastillas de amor. Siempre y cuando es posible, y eso depende de la cantidad de lo que haya consumido, el tiempo, es posible que queden algunas secuelas. Pero estos síntomas revierten a condición de, o sea, abstinencia total. O sea, usted dice con abstinencia total puede revertir esos síntomas. ¿Cómo? Con la abstinencia total, esos síntomas puede, o sea, el amor, eso puede surgir, como renace. No, esa es condición. ¿Cómo? Esa es condición necesaria. Sí. Si vos conseguís ingresando tóxico, vas a seguir lesionando. Pero, a ver, circuitos neurales se recomponen en la relación, en el vínculo con el otro. Por eso, en las personas cocainómanos graves, es imprescindible el tratamiento institucional. ¿Por qué? Porque tiene que el tratamiento institucional lo que hace
tiene que ir a la recaptura de personalidades alienadas por la droga. Tiene que producir un efecto de desfascinación, y tiene que recorrer el camino que recorre el cachorro humano cuando se socializa. Relaciones con el otro, continencia, afecto, ternura, comprensión. ¿Por qué? Porque toda esta estructura, que es discursiva, que es afectiva, que es emocional, tiene efectos directos sobre el sistema nervioso central y sobre, las estructuras neurales. ¿Qué es lo que está demostrado? Que situaciones altamente traumáticas que pueda sufrir el cachorro humano en los primeros años de vida aumentan los niveles de estrés, y estos niveles de estrés tienen efectos sobre el desarrollo neural. No de las neuronas, fíjense ustedes, el tronco neural tiene la célula, el axón, la terminal, y después un sistema de ramificaciones dendritas que son importantísimas para generar, el cableado del cerebro. Ese cableado es imprescindible para lograr el pensamiento normal. No solamente el pensamiento, no solamente el nivel cognitivo, sino también emocional. Y una situación de estrés, por varios dispositivos, lo que genera es una inhibición del desarrollo dendrítico. Nosotros tengan presente, tenemos 100.000 millones de neuronas. Cada neurona puede establecer, creo que, no sé, miles y millones de conexiones con otras células. O sea que para el cerebro adulto, para que funcione, tiene que ser una interrelación entre distintas zonas neuronales, entre ellas, de arriba, abajo, interconexiones permanentes. Y las situaciones estresantes, sobre todo en la primera infancia, inhiben esto. Entonces, por lo tanto, ¿esto cómo se va a expresar? Es que el comportamiento del infante sea más retraído, menos, o más dificultades. Por eso, estas lesiones que produce el consumo de cocaína se pueden revertir, pero atento, no basta únicamente con dejar de consumir. No basta únicamente con dejar de consumir. Esa es condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario, ya cuando se ha llegado a ese nivel, hacer un tratamiento especializado. ¿Quiere que se lo abra, Roberto? ¿Vos, Dice si quiere que se lo abra porque No. está luchando con el caramelo.
Marcela, vos no le traes la manzana, le traes el caramelo. ¿Cómo se llama? Esto es un tipo que está en la fase de usuario de cocaína, sí puede dejar la cocaína, porque en esa fase generalmente no se han producido este tipo de alteraciones. Este tipo de alteraciones se producen cuando se ha llegado a la fase adictiva del consumo. Alexitimia, que es alteración de la gramática de los sentimientos, ¿no? Anosognosia. ¿Cómo se llama? Alexitimia. Uno es alexitimia, el otro es anosognosia. Anosognosia. Adosognosia. Gnosis, conocimiento. No se sabe. Ana es preventivo, sería. Agnóstico. Bueno, alexitimia, si ustedes leyeron el diario, los diarios, saben salir, esto salió en el diario en algún artículo sobre esto hace mucho tiempo. Anoxonosis. Cuando se podía leer el diario. Ahora Es sí. preventivo del... Bueno, chicos, de conocimiento. Privación de... Y el otro era anoxonosis. Nosognosia, No son. es Claro, conocimiento. falta de conocimiento. Claro, Prefijo y negación. Claro. Nosognosia es conocimiento. Claro. Gnosis. Río. No conocimiento. A ver, ¿qué implica esto? Que el paciente que sufre el cuadro de desfrontalización ¿No hay más? no puede tener, no tiene generalmente cuando ha llegado a determinada etapa, no tiene conciencia de enfermedad. La cual, la noxoesa. Anosognosia es. No tiene conciencia de enfermedad. Está muy alterado el lóbulo frontal también. Ay, gracias. Esto se conoce de la neurología, estudiando pacientes que habían tenido alteraciones en la corteza y que presentaban un comportamiento donde ignoraban dificultades o patologías que tenían, y por extensión se llevó al campo de las adicciones. Entonces, se dice que un paciente está en situación de anosognosia cuando ignora o hace caso omiso a las consecuencias que ya está teniendo por el consumo de sustancias. Empieza a tener algunas alteraciones de un cuadro de persecuta, empieza a sufrir insomnio, empieza a tener pérdida de memoria,
empieza a tener una serie además, al ser la cocaína neuroestimulante produce da la sensación de pérdida de apetito. El paciente que consume cocaína baja mucho de peso. Al bajar mucho de peso está expuesto más a patologías y enfermedades, está debilitado, está en situación de avitaminosis, de pérdida de proteína. Pero se baja de peso por lo que produce o por la falta de hambre, digamos. Porque al ser un neuroestimulante opera sobre el circuito de recompensa en esta zona, se llama el círculo de recompensa límbico dopaminérgico, e inhibe la sensación de cansancio y hambre. Acuérdense lo que yo les dije a ustedes en relación a la hoja de coca. Esto multiplicado. O sea... Claro, por eso se baja de peso, por no comer, no como consecuencia de No, alguna sí, no. sustancia que tenga. Inhibe la sensación de hambre. ¿Cómo? Claro. Bajan de peso. Está bien así que cuando están en pleno proceso de recuperación empiezan a aumentar de peso. Sí, empiezan a engordar. Por eso algunos medicamentos para adelgazar tienen efedrina. ¿Cómo? Por eso algunos medicamentos para adelgazar tienen efedrina. Para Algunos quitar tienen anfetamina. Ah, Anfetamina. pero tendrían un síntoma similar, ¿o no? La efedrina más bien se utiliza en los medicamentos antitusivos. Ah, ahí está. Ahí me he confundido eso. Pero además acá para este mecanismo de anosognosia funciona otro efecto que produce la cocaína. Por la cuestión euforizante, la cocaína a nivel subjetivo va a producir una sensación de omnipotencia mágica. Que esto y voy a agregar a ustedes cuando vengan me traen Bueno, ¿quiere cortar acá? y meten a la persona en lo que se llama una burbuja narcisista. El cocainómano de este lugar no reconoce límites, puede hacer de todo. Bajo los efectos del consumo, elabora planes, proyectos, Por eso que algunos la usan para estudiar, porque activa. ¿Cómo? Algunos la usan como para estudiar, escuché. No sé si. Las anfetaminas. Al principio da efecto. Es lo mismo que con las anfetaminas. Claro. Lo que pasa es que después, si siguen consumiendo cocaína, empiezan a tener estos problemas. Y se paga muy caro ese.
Lo que pasa es que los planes y los proyectos que elabora los produce bajo el efecto de la cocaína. Pasado el efecto, tal vez durmió y al otro día ni se acordó de lo que proyectó. O sea, eso quedó allá en aquella vez. Exactamente. Salvo que lo escriba. Pero no creo que se avive en ese estado. ¿Tú sabes qué le pasa, profesor? A ver, hay un chico en el centro de rehabilitación que ayer tuvo que escribir en la pared una frase, ¿no? Y el chico un chico estudioso, bien recibido, ¿no? Y tenía que escribir una palabra levantarte. Tenía que escribir la palabra levantarte. Y escribió levan, y después dice, se me juntan las letras, dice, no puede escribir. ¿Por qué no pueden escribir? Digo, soy un chico recibido, tiene estudios, no está, o sea, está de la experiencia, ¿no? Pero no podía escribir, no sabía cómo seguir la frase. ¿Y cómo escribo? Te dice, yo lo que tengo... Se produce, a ver, se empieza a producir desorden neurobiológico, en el manejo tanto de lectura como de lectoescritura, se pone en juego un conjunto de dispositivos internos que llevan no solamente a captar el sentido de lo que está escrito, sino también a la organización de el tema de la escritura. Y la cocaína desorganiza todo eso. Claro, uno se enojó, pues dice, no puedo escribir más, me dice, y tiró todo, ¿no? Es más vale, idiota. Sí. Claro, pero se enojó, se puso un costado así, cohibido y... Bueno, y otro de los efectos corrientes que se producen por el consumo de cocaína, además de anosognosia, de alexitimia, es de anhedonia. Eso está referido a la capacidad de sentir placer, hedonismo. Anhedonia implica y supone la incapacidad de la persona que bajo el efecto de cocaína no puede sentir placer. Y entonces empiezan a buscarse, desde el punto de vista sexual, alternativas sustitutas. Primero, la persona bajo el consumo de cocaína no puede experimentar el placer de estar con gente. Alexitimia, está insensibilizado. Pero tampoco, a ver, este es un elemento importante en relación al placer sexual. Digamos, a ver, la sexualidad es un complejo conjunto de sensaciones que están relacionadas con el vínculo humano y también con la excitación sexual. Pero si le quitas un elemento central que es el encuentro con el otro, queda muy limitada la condición de sentir placer. Además está depositada en el objeto de la droga. Claro. Y entonces empieza el cocainómano empieza a buscar situaciones sustitutas a ver si logra placer por otra fuente, llegando así
comprometerse en encuentros de riesgo. Esto no solamente está vinculado con el sexo, sino vinculado también con otro tipo de sensaciones. Así como busca a través del sexo distintas modalidades de conseguir placer, también lo va a buscar en consumir otras sustancias, someterse a situaciones de riesgo, por ejemplo, donde se combina la omnipotencia mágica con la búsqueda irrefrenable de sentir nuevas sensaciones. Oliver Stein tiene un trabajo que él analiza lo que él llama el juicio de Dios. Que no me acuerdo ahora cómo es el término había un término que se le daba en la Edad Media. La ordía, ¿no? Algo como ordía, ¿no? ¿Cómo? Ordía, algo así era. Ordaría. Ordaría. La ordaría. La ordaría. Que es, en la Edad Media se hablaba de la ordaría como el juicio de Dios. Se consideraba que si uno tenía, la herencia de Dios, podía atravesar situaciones de riesgo sin que esto le produjera nada. De esa época viene este concepto de yo por vos pongo las manos en el fuego. O yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Quiere decir, yo pongo las manos en el fuego y no me voy a quemar, porque Dios así me lo... Bueno, entonces el cocainómano en situación de anedonia, que no puede experimentar placer, busca en el riesgo alguna sensación de placer, alimentado esto por esta sensación mágica omnipotente y entonces atraviesa situaciones de alto riesgo, en algunas puede perecer, Nosotros hablamos de eso con Natalia Perrone en clase y lo relacionamos porque empezamos a ver que Adenodia era un tema de Charly García, que él en la letra decía que quería ir a esa casa, a ese lugar, que ya estaba en camino, al no sentir. Y después cuando hablábamos de riesgo, que esto que decía usted que busca, nos acordamos cuando se tiraba de la pileta, todo el tiempo tratando de transgredir y de buscar sentirse sentirse que no le va a pasar nada, y se tiró, no le pasó nada, pero y los temas que hablaban de esto de ir a Adenodia a buscar un lugar, un hogar, y el tema esto de buscar continuamente, buscarlo el tema que la letra de él, ¿cómo es? Adenodia. Así, Adenodia, sí, así se llama el tema, y él ahí como es. ¿Cómo se llama? Adenodia, ¿cómo es? Anedonia. Anedonia. Se llama así el tema y él ahí expresa como que eso, por ese camino va y como que lo configura como un hogar a donde quiere ir también. Pero eso de Charly, de tirarse es como decía, eso es lo que describe Oliver Stein como un comportamiento ordálico. Porque cuando Charly se tira por ¿Cómo se llama el autor?
¿El autor cómo se Charlie llama? García. No, no. Olive. La de Olivenstein. Olivestein. Olivenstein. Sí. Ay, perdón. Es maravilloso. Ya lo vamos a Olivenstein. estudiar en- Ah, yo puse Oliver Stein. No, Olivenstein, todo junto. Es maravilloso, Olivenstein. Olivestein. Esto de meterse en la bolsa de plástico y buscar el tema de Del placer. la excitación, pero por medio de la falta de oxígeno. Sí, Eso también. ahí se combinan varias cosas. Pero eso se hace de a dos. El efecto Sí, yo no lo practiqué. fisiológico de Pero se hace, la yo tampoco, sensación pero se hace de a dos. que te produce la falta de oxígeno y por otro lado de estar ahí, al Al límite. límite del borde. Y así. Hay muchos que se murieron con eso. ¿eh? Y hay muchos que se murieron, sobre todo artistas que se saben. Y así Olivenstein, todos juntos, chicas. No, separado. No, más todos juntos. Ah, de Olivenstein. anhelo, anedonia. Ay, qué quilombo. de hedonismo. Cada uno hablaba lo que quería. Sí. Habla, ya la digo. Póngalo de hedonismo. Y Con H, claro. Sí. la negación Olivenstein. es A, prefijo A. El que habló del juicio de Dios. Ordalía. Olivenstein. Olivenstein. Bueno, dale, dale. Olivenstein. No, no, tengo que ir a buscar. Olivenstein. Bueno, lo acabamos. Bueno, hay mucha gente muy parecida. Bueno, digo. Bueno, conjuntamente estamos hablando del síndrome de defrontalización, ¿no? Ahí tenga presente que el lóbulo frontal condensa lo más avanzado de la actividad sociocultural del ser humano. En realidad el lóbulo frontal es lo último que se desarrolla en el ser humano, tanto ontogenéticamente como ontogénesis y cómo es cuando la génesis de la especie. Evolutivamente sería. ¿Eh? Evolutivamente. Claro. La evolución. Ontogénesis la génesis, o sea, esto implica tanto en el desarrollo de la especie humana como el desarrollo individual del sujeto. Ah, embriológicamente. ¿Eh? Embriológicamente. Claro. La ontogénesis es el desarrollo embriológico de un individuo en particular. Y la otra génesis es cómo se ha ido desarrollando evolutivamente esa especie. Bueno, el lóbulo frontal es la resultante de esto. Y fíjense, el lóbulo frontal, el desarrollo del lóbulo frontal, donde están condensadas las funciones más importantes del ser humano, tiene mucho que ver con la capacidad y las posibilidades de relaciones vinculares que se le puedan dar al cachorro humano. Mientras, más oportunidades de encontrarse con otros, mientras mayor montante de afecto y de ternura, mientras más relaciones de lenguaje, de palabras tenga, todo esto incide directamente filogénesis, ontogénesis y filogénesis. Mientras más el cachorro humano tiene esta posibilidad,
mayor es el desarrollo del lóbulo frontal. Además, ustedes vean que la corteza es como si fuera un bandoneón arrugado, ¿no? Porque si se pudiera desplegar la corteza, es muy amplia. Después está metida en el cerebro y sobre todo el lóbulo frontal. Es el más rico en estructuras neurales. Todo esto queda afectado por el consumo de la cocaína. Sería más o menos como el tema del super yo, el lóbulo frontal. Que sería que Bueno, controla algunos neurobiólogos han querido ubicar analógicamente en lugar de, digamos, la estructura del super yo en el lóbulo frontal, que sería el depósito de los mandatos culturales de la especie, que son los que inciden para organizar y de alguna manera supervisar los comportamientos humanos, ¿no? Vamos, bueno, dejamos ahí. Y ahora hasta aquí ha transmitido